Creo que igual y hoy empezamos con estadística inferencial, chicos. Puede ser. Mm, De sus calificaciones ya solo me faltan su ensayo número 2 y su exposición número uno. Entonces, para que más o menos vean cómo van en sus calificaciones. Estos días les voy a subir ya las indicaciones del examen 2 y del examen 3 y de la actividad 8 y 9. O sea, la actividad 8 y 9 son relativamente sencillas. Bueno, no. Son los avances de su proyecto en escrito y los avances de su proyecto en exposición. Entonces, para que lo vayan viendo, ya son las últimas actividades. Y la actividad 10, em, esta es hasta el final. Esta ya es de estadística inferencial, ¿vale, chicos? Para que lo tengan en cuenta. Por los tiempos, no sé si nos vaya, para su fortuna o desfortuna, tiempo de hacer el examen número 4. Yo espero que sí. Igual lo pueden hacer en una hora. Es un examen relativamente fácil porque solo son de opción múltiple. Entonces, para que vean. Tengan en cuenta que ya se los había comentado, pero la primera semana de junio ustedes van a exponer los avances de sus proyectos. Incluso quizá lo recorra a la segunda, pero esto es para que ustedes ya me estén presentando algunos resultados y ver cómo vamos mejorando en sus proyectos prototípicos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho las indicaciones rápidamente, nada más prendan sus cámaras para que pueda pasarles lista, chicos, por favor. Bautista, Presente. González Cruz, Presente. González Rivera, Presente. Hernández Arismendi, Presente. Hernández Barranco, Presente. Hernández Flores, Presente. Nájera Balmori, Presente. y Sánchez Ramos Presente. y Vázquez González. Presente. Entonces, pues vamos a empezar hoy con el tema. ¿A alguien le quedó dudas con el tema de cuartiles? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Si no, para pasar ya directo al otro tema. ¿Alguna duda de la actividad 7? Ok, entonces, a ver, déjenme ver. Bueno, como vimos en el tema anterior, los gráficos de caja y bigote nos ayudan a entender cómo, naturalmente hablando, los datos llegan a tener una dispersión dentro de una población. Por más pequeña que sea la población, estos datos, pues, no siempre cumplen esta propiedad de una población natural, que es la distribución del tipo gaussiana. En realidad, a veces cambia según lo que se esté evaluando. No todas las poblaciones llegan a ser homogéneas, a veces por azares del destino hacen lo que quieran hacer en vez de lo que está predispuesto a hacer. Entonces, debido a esto, pues existen diferentes medidas para analizar esta dispersión. La primera de ellas es justo la que vimos con eh, con los cuartiles, que como verán es ver cómo se dispersan los datos sin hacer ningún tratamiento a lo largo de su distribución, a lo largo de su población. El tema que vamos a ver hoy es el tema de varianza, desviación estándar, coeficiente de regla empírica, coeficiente de variación y error estándar de la media. Estas ya son medidas que se utilizan mucho en la estadística inferencial porque nos dicen qué tan dispersos están los datos a partir o con respecto a la media, ¿vale? Es decir, que mm, no es, vaya, esta medida dice
justamente esta varianza, esta variación de los datos respecto a la media, pero lo hace elevado al cuadrado, diferente a la desviación estándar. ¿Y por qué lo hace elevado al cuadrado? De entrada, porque podrían salir varianzas negativas y en una medida no tendrías por qué tener estas varianzas de manera negativa. ¿Vale? Imagínense que tiene una varianza de manera negativa, cuando se grafique se vería algo completamente distinto. Por eso se eleva al cuadrado, aunque la medida que se utiliza particularmente para analizar esta dispersión es la desviación estándar y el error estándar de la media. Sé que suena un poco confuso, es un poco confuso, y tendríamos que analizar los datos, y también depende mucho de las poblaciones que ustedes estén analizando para poder entender esta parte. ¿Alguien leyó sobre varianza que quiera participar o agregar? Entonces, la fórmula, la fórmula que se maneja para las cuestiones de varianza es esta. Es una fórmula que se ve un poco confusa, pero solo es su imaginación. Vale. De entrada, se representa como ese, cuando estamos, hay dos tipos de varianza. Si estamos hablando de la población o si estamos hablando de la muestra. ¿Qué es lo que cambia? Que en la población vas a tener todos los datos completos y en la muestra nunca vas a tener todos los datos completos. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando de una muestra, vamos a utilizar esta fórmula, que es S al cuadrado es igual a la suma de todos los números o a la suma de todas estas operaciones. ¿Cuáles operaciones? XY menos la media elevado al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál es XY? Su dato inicial. Si su dato inicial o el parámetro, si su dato inicial, su dato estadístico inicial de lo que estén midiendo, de la variable que estén midiendo, ¿vale? Ojo, varianza se utiliza solo para variables del tipo cuantitativo. Nunca se van a utilizar para variables del tipo cualitativo. No se puede, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, este va a ser su dato inicial. Al dato inicial le van a restar la media y entre estos dos lo van a elevar al cuadrado, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver en Excel, es un poco más fácil de entender, pero esto lo tienen que hacer para cada uno de los datos. Si ustedes en sus datos tienen 300 datos, tienen que hacer esta operación 300 veces, ¿vale? Y los resultados de cada una de esas operaciones los van a sumar, que es lo que les indica este valor de sumatorio. Si se dan cuenta, la sumatoria tiene una n arriba. Esta n se refiere a la cantidad de datos. Y luego tiene una i, o esto que parece una i, les juro que es una i, igual a 1. Eso quiere decir que voy a empezar a hacer esas operaciones desde el dato número 1. Si aquí yo tuviera un 3, iniciaría desde el 3. Si tuviera un 5, desde el 5. Si tuviera un 100, desde el 100. ¿Esto con qué fin? Con que que pueda sacar la varianza completa o varianza por grupos. Pero es muy poco común sacar varianza por grupos, generalmente se saca una varianza completa. XY va a representar a cada uno de nuestros valores en nuestra base de datos y esto va a representar a la media muestral. Posteriormente una vez que ya hemos sumado todas estas operaciones, el resultado de toda esa suma la vamos a dividir entre n menos 1, ¿vale? ¿Qué es n? El tamaño de nuestra muestra. ¿Por qué es menos 1? Porque el 1 o el menos 1 ya nos está representando que no tienes todos los datos. O sea, que tu muestra no es una población completa, por eso se le quita uno de esos datos. En el caso de la varianza muestral, perdón, poblacional, cambia por el valor de sigma. Ya no es ese, sino es sigma. Y es exactamente la misma fórmula, solo que en vez de ser una media muestral, ya es un promedio o una media poblacional, que sería esta mu que tenemos aquí. Y la división se hace entre el tamaño total de la población. ¿De acuerdo? O sea, no hay mucha diferencia entre uno y otro, sino la simbología y que uno tiene el menos uno y el otro no. Esta se utiliza cuando tienen poblaciones completas y están seguros que las poblaciones no son tan cambiantes. ¿En qué sentido? En, en el sentido de que tardan mucho en crecer o tardan mucho en disminuir. No, por ejemplo, el caso de las poblaciones es muy complicado porque al día hay un montón de nacimientos, pero al día también hay un montón de decesos, perdón. Entonces es complicado utilizar esta forma. Generalmente van a utilizar esta para todos. Ahora, cuando yo les dije, no les puedo dar una fórmula para sacar la muestra, también es por esto, porque depende de tu varianza poblacional o depende de la desviación estándar de tu población.
Y si ustedes no saben calcular esto, pues no tiene sentido que les dé una fórmula. Por eso les comentaba, pueden utilizar la fórmula que dice, o bueno, que al menos el 10 o el 15% de esa población y de manera aleatoria, ¿vale? Para que puedan tener todos los elementos de esa población. Una vez que ustedes puedan saber esto, estas fórmulas, entonces ya podrían utilizar las fórmulas que están en cualquiera de sus libros. Como verán, son un montón, entonces va a depender también de qué tipo de análisis estén haciendo. Uno de estos ejemplos son x1 menos x2, x3 menos la media, 2 elevados al cuadrado. ¿De acuerdo? El resultado total de esta operación es la que nos va a permitir realizar adecuadamente esta operación. ¿Dudas? Ahorita lo vamos a ver en Excel, que es mucho más fácil. Pero esta es la fórmula que ustedes tendrían que utilizar, ¿vale? Si en dado caso que no les permitan utilizar Excel, acuérdense. Este es el dato inicial de su base de datos, que puede ser 10, 12 o 14, según sea el caso. Y esto tiene que ser la media que ustedes obtuvieron de esa serie de datos. Van a hacer esta operación, es decir, xy, el dato menos la media, elevada al cuadrado, por cada una de las veces que lo tengan repetido. Los resultados de cada una de estas veces los van a sumar. La suma de esto es la que van a dividir entre n menos 1, ¿vale? Y en este caso tenemos una varianza de 100. Para este caso de tres ejercicios, tres datos. Obviamente, entre más datos tengas, puede que la varianza sea más pequeña. Aquí tenemos una varianza muy grande. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, los datos están 10, 12 y 14. Y también tengan en cuenta que la varianza está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, si la varianza es de 0.05, aunque esté elevada al cuadrado, estamos hablando de una varianza muy pequeña. Es decir, los datos, hay una buena cantidad de datos y los datos no son tan dispersos entre sí mismos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Sí, no, tal vez. ¿Cómo es el Tal vez. proceso de esa fórmula? Primero, tú ya tienes tu base de datos. O sea, tus datos agrupados de menor a mayor. Posteriormente, sacas tu media muestral. En este caso, la media es de 20. ¿Vale? Creo que sí. A ver, vamos a hacerlo. Esto sería... No, ya no sea de 20. Vamos a ver. Mi calculadora está desaparecida. Se sacaba la media, se sumaban todos los datos entre el número de datos. Sería una media de 12. ¿Vale? Entonces, cada operación sería 10 menos 12, 12 menos 12 y 14 menos 12. ¿Vale? Porque es el dato inicial, este dato. Entonces, menos el tamaño de tu muestra. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Tú, Sebastián, ¿cuánto es 10 menos 12? 2. ¿Seguro? Sí. ¿Todos de acuerdo? -2. Menos Menos 2. 2. Porque el número negativo es mayor. Al cuadrado. Entonces, ¿esto a cuánto es igual? -4, ¿no? 4, porque está elevado al cuadrado. Ah, sí, es cierto. Todo número elevado al cuadrado siempre nos va a dar un número positivo. En el segundo caso sería 12 menos 12. Tu dato inicial menos tu media. Elevado al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 0, Y elevado al cuadrado. igual. ¿Es igual a 0? ¿Sí? Y en el tercer caso, 14 menos 12. ¿Cuánto es? Menos 2. 2. 2. 2. El mayor es el positivo. Mayor es 14, Ah, ¿cierto? sí, es cierto. 2. Y 4. esto es igual a 4. ¿Vale? Entonces, ya hice cada una de estas operaciones para cada uno de los datos. Ahora yo tendría que sumar todo esto. ¿Cuánto es? 8. 8. 8.
Yo sé que parece muy sencillo, porque se lo estoy poniendo sencillo, porque no van a tener siempre 3 datos. Ahora, 8 es el resultado de toda esta operación de aquí arriba. Tengo que dividirlo entre n-1. Si n son 3, sería 3 menos 1, y esto 2. es igual a 2. Tienen una varianza de 2, ¿vale? Que no es una varianza tan grande para esta serie de datos. Y por ejemplo, ahí para la desviación sería 2 al cuadrado. No, raíz cuadrada de 2. Ah, raíz cuadrada, sí, Y eso ya cierto. te da la desviación. Ok. Entonces, ¿sí, Pero Sebastián? entonces, Yo tengo Perdón. una duda. yo Es que también. A ver. ¿Sí, Sebastián, te quedó claro el procedimiento? Sí. Ok. Ahora sí, Laura y luego Roberto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de aquí, esa fórmula que tiene ahí de S al cuadrado? ¿Ese es qué? ¿Esta? Desviación estándar, ¿no? ¿Esta? Esto no, esto es Esta es varianza. varianza y esta es desviación estándar. No, también es varianza. La diferencia es que una es para la muestra y otra es para la población. Esta es de muestra, Esta la es de primera. muestra, Ajá, ¿sí? y la Y de esta es de acá es de población. población. Ok. Ujú. Si te das cuenta, una de las grandes diferencias es que aquí no tiene -1. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque tienes la población completa. Ah, ok. En Sí, este sí, sí. caso, en la muestral le quitas un -1, Porque es la porque si no marcarías que es una población completa cuando en realidad no lo es. Ok, sí, ¿Sí? ya. Gracias. Roberto. yo tenía la duda de por qué está el 8 sobre 3 menos 1, que es 2, sería igual a 4 y luego hay una, Ah, no sé sí, si tienes toda la escuché, razón. me perdí, hay una raíz No, aquí cuadrada. es 4. ¿Quién me dijo 2? Y yo fui y les creí. ¿Cómo me miento? Esto es lo que pasa cuando un profesor tiene confianza en ustedes. No, si te das cuenta, esta que está aquí te marca que es la suma de todos los resultados de cada una de estas operaciones. Si es 4 el resultado de la primera, 0 el resultado de la segunda y 4 el resultado de la tercera, la suma sería 8, ¿vale? 8 entre 3 menos 1, o sea, aquí sería 2. 3 menos 1 nos da 2. Si quieres lo hacemos otra No, vez sí, sí, paso por estaba paso. bien, solo tenía la duda de por qué en vez del 4 habíamos puesto el 2. Ok. Me perdí de algo. No, Pero gracias. error mío. 2 y esto ya es igual a 4. Ahora, 4 es la varianza. Si se dan cuenta, si yo no tuviera este cuadrado, tendría números completamente diferentes, incluso números con valores negativos. Si nosotros lo vemos, no, aquí no está. Es difícil dilucidarlo en una distribución de tipo normal porque tenemos los datos elevados al cuadrado. Pero si tuviéramos que hacerlo, entonces, si la varianza elevada al cuadrado se sale de los datos o de la serie de datos, estamos hablando que son datos muy dispersos, ¿vale? En teoría, los datos tendrían que quedar por aquí, en los límites, pero nunca salir, ¿vale? Y esto también nos puede ayudar como cuando ustedes hacen los histogramas, ya ven más o menos, y el polígono de frecuencias, ven más o menos si hay una distribución del tipo normal o no. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? Entonces, edades o estaturas. ¿Qué quieren? Estaturas. Edades. Bueno, sí, estaturas. No se preocupen, nos va a dar tiempo para las dos. Entonces vamos a empezar con estaturas y luego ustedes harán el de edades. Recuerden, primero ordenamos nuestros datos de mayor a menor. Ya los tenemos bien ordenados. Y establecemos el tamaño de la n. En este caso nuestra n es igual a 38. ¿Vale? Aquí hice 39, pero recuerden que la primera casilla yo la dejé vacía. Entonces, segundo paso, calcular la media. En este caso, o sea, solo para este ejemplo, voy a manejar la media como XM. ¿Por qué? Porque no hay un símbolo que me permita poner X con el guión arriba. Entonces nada más lo voy a dejar como XM. XM es sacar, en Excel lo pueden sacar como el promedio
¿vale? O en su caso, hagan todo, sumen todo y divídanlo entre el número de datos. ¿De acuerdo? Ahora, el primer paso que van a hacer es x menos xm. ¿Y cómo lo van a hacer? A este le van a restar el valor de su tamaño muestral. Pueden fijar los valores de esta manera para que la media no se mueva. Y posteriormente nada más hacer esta serie de arrastre. O pueden ir haciendo uno por uno. ¿De acuerdo? Entonces, no sé qué hice. Esto que hicimos aquí es apenas esta operación para cada uno de los datos. ¿Ya vieron? Esto es para esto, esto es para esto. Y así sucesivamente para cada uno de los datos. Es decir, llevamos apenas el primer paso de la fórmula. ¿De acuerdo? El segundo paso es este número elevarlo al cuadrado. Entonces nada más ponen así y esto lo elevan al cuadrado. ¿Cómo lo van a hacer? Igual, le dan igual, solo una vez. Seleccionan su número, perdón, abren paréntesis, seleccionan su número, cierran paréntesis y le dan elevar al cuadrado. ¿Cómo se pone la elevación al cuadrado? Con la letra, con el alt de la derecha y la tecla que está al lado de la ñ. Entonces, apretan ese y luego ponen el número. Y ya automáticamente les tiene que salir esto que se conoce como valor de potencia. Y ya, automáticamente ya lo tienen elevado al cuadrado. Y de nueva cuenta arrastra. ¿Vale? Ahora sí ya tenemos toda esta operación completa. ¿De acuerdo? Solo nos falta hacer la suma del total de estas operaciones. En este caso, sería, le pueden poner suma, o sí, aquí. No, voy a dejar un espacio más. Suma. Y le pueden poner suma o sumar uno por uno, como ustedes gusten. Cualquiera de las dos es igual de válidas. Se los enseño en Excel porque muchas veces a ustedes se los enseñan en papel, pero seamos honestos, no todos ustedes van a sacar hoja de papel para hacer este tipo de operaciones. ¿Les ayuda mucho? Sí, pero no lo van a hacer. Entonces, ¿vale? Ya tenemos el resultado de toda esta operación que tenemos acá arriba. ¿De acuerdo? Ahora nada más nos falta hacer la división. Es decir, que la desviación, la varianza, perdón, es igual a esto entre paréntesis, esto menos 1. Ah, me falta el 1, perdón. Menos 1. Y este es el resultado de su varianza. ¿Vale? Pareciera, no, pues en realidad no es una varianza tan grande, porque estamos, si lo vemos en términos de centímetros, de metros, estamos hablando de 1 centímetro. Aquí serían 10 centímetros y aquí sería 1 metro. Entonces, tiene una varianza de 1 centímetro entre toda su serie de datos. ¿Vale? No es tan grande. Tendríamos que ver, por ejemplo, si yo tuviera una varianza de 10 de 0.1, ya podría ser una varianza grande, porque estamos hablando de 10 centímetros. Si yo tuviera una varianza de 1, ya es mucho más grande, porque estamos hablando en cuestiones de metros. Recuerden que esto está en unidades de metros, ¿vale? No en unidades no en otro tipo de unidades. Entonces, 1 metro de varianza quiere decir que la persona más pequeña podría medir 1 metro y la persona más grande 2 metros. Y es muy grande en comparación con lo que tenemos aquí. Ahora, para el caso de la desviación estándar que preguntaban ahorita, existen dos fórmulas. Una es exactamente esto mismo, pero elevado al cuadrado, perdón, en raíz, así,
Y la otra es, pues mejor a la varianza le saco la raíz y se representa de esta manera, ¿vale? Esa sería la fórmula para calcular la desviación estándar, ¿de acuerdo? Ya sea en una muestra o en una población. Cualquiera de los dos es igual de válidos. Bueno, con esta, ¿qué nos dice la desviación estándar? Nosotros tenemos ya la media de nuestra población. La media, recuerda que es un parámetro que te indica que probablemente cualquier elemento tenga una medida similar a la media, ¿vale? Si tenemos una media y una mediana muy exacta, es que la población es muy homogénea. Y es muy homogénea cuando, por ejemplo, tenemos una población de 1000 individuos que van del 1,57 al 1,63. El promedio es válido, ¿vale? O sea, no es tan grande. Pero cuando tenemos datos así, entonces cambia. La desviación estándar te dice qué tanto se van a alejar los datos respecto a la media, ¿vale? Si tenemos la media en el centro de nuestra población del tipo normal, vamos a ir viendo cómo se están alejando los datos. Y existe otra cuestión que se llama regla empírica. ¿Alguien sabe algo acerca de la regla empírica? Y yo algo de pura casualidad. En el caso de la regla empírica te dice que una vez que tú hayas calculado tu varianza, perdón, tu desviación estándar, una desviación estándar va a corresponder al 68% de los datos. Dos desviaciones estándar va a corresponder al 95% de los datos. Tres desviaciones estándar va a corresponder al 99% de los datos. Y tres desviaciones estándar y media al 100% de los datos. ¿A qué me refiero? Si nosotros lo vemos de nueva cuenta en esta distribución del tipo normal, una regla empírica solo abarcaría hasta acá. Una regla, dos desviaciones estándar, perdón, abarcaría hasta el azul. 3 hasta el amarillo y 3,5 abarcarían todos los datos. Eso quiere decir que si tú tienes una serie de datos homogéneos hasta el 1,84, pero tres reglas empíricas abarcan hasta el, no sé, hasta el 500, por ejemplo, quiere decir que tu dispersión es muy grande, ¿vale? No es homogénea, los datos son tan dispersos que la desviación estándar es tan extensa, ¿de acuerdo? ¿Dudas con esto? ¿Todo claro? Sí. Entonces, con base en esto, ¿cómo calculan la desviación estándar? Hay dos maneras, nada más le ponen esto igual a... En su caso se escribe raíz, pero como yo tengo square root, sería esto, ¿vale? Este es mi desviación estándar. Ahora, si yo ya tengo una desviación estándar establecida, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner la media. Esto es igual a esto. Y esto es igual a esto. Hay dos maneras de hacerlo. Una vez que ya tengan la desviación estándar, van a hacer la multiplicación de esa desviación estándar. ¿A qué me refiero? Esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque solo estamos representando el 68% de los datos. Es igual a esto. Dos desviaciones estándar sería esto por 2. Igual en el segundo caso. Esto por 2. En el tercer caso igual. Esto, pero por 3. Para cumplir las tres desviaciones estándar. Esto igual por 3. Y esto igual a esto por 3,5, que son las tres desviaciones estándar y media. Esto por 3,5. ¿Y de qué me sirve? Que en el siguiente yo a mi media
le voy a sumar los valores de la desviación estándar. Es decir, hacia la izquierda se los voy a restar y hacia la derecha se los voy a sumar. Esto es igual a esto menos esto. No, al revés. Lo hice al revés, perdón. Esto es igual a esto menos esto. Para los 4 casos. ¿Vale? Y del otro lado, hacia la derecha, yo los voy a sumar. Esto más esto. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que pueda abarcar toda la serie de datos dentro de nuestra distribución. Y no solo me quedaría con los datos que tengo hasta acá y el resto los estaría omitiendo. Generalmente todos los resultados te dan una desviación estándar. Es decir, quiere decir que solo el 68% de los datos. Pero si solo el 68% abarca casi todos los datos que tú tienes registrados, entonces estaríamos hablando de una buena desviación estándar, ¿vale? A medida que va cambiando, dice que la desviación estándar es muy grande. Nosotros no tenemos datos de 2 metros, ni tampoco tenemos datos de 1.24. Eso quiere decir que tenemos una desviación estándar muy dispersa. ¿Me explico? ¿Y cómo se grafica esto? Pues muy sencillo. Insertar, gráfica de barras, seleccionar datos, agregar datos, y aquí ponen, por ejemplo, estatura. Solo van a poner el valor de la media. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes hayan puesto el valor de la media, van a ir a donde dice agregar elemento, barras de error, agregar elemento, barras de error, más opciones de barras de error, personalizado, seleccionar valor, y entonces en este punto ustedes van a determinar cuál de los valores quieren escoger. ¿A qué me refiero? Si nos piden un valor negativo, dice negativo, no, positivo, vamos a escoger el valor de la derecha. Y si nos piden un valor negativo, el valor de la izquierda. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a tener, no, error, perdón. En el caso de, aquí no es así. Los valores que van a escoger van a ser de la desviación estándar, pero había escogido el de las unidades. Ya sea una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar o 4 desviaciones estándar. Si yo escojo las 3 desviaciones estándar, voy a seleccionar este como positivo y este como negativo. ¿De acuerdo? Y este es el resultado de nuestra desviación estándar con la media. Si se dan cuenta, también va a depender mucho de las unidades con las que lo estén marcando. ¿Para qué les sirven este tipo de gráficas? Si ustedes ponen otra media poblacional aquí, vamos a ver qué tan dispersos son una población de otra. Si, por ejemplo, las desviaciones estándar nunca se sobrelapan, quiere decir que estamos hablando de dos poblaciones completamente diferentes. Pero si las dos gráficas se sobrelapan las desviaciones estándar, quiere decir que estamos hablando de la misma población en dos muestras diferentes. ¿Sí me explico? Esto les va a ayudar mucho cuando ustedes apliquen algún tratamiento o quieran evaluar el efecto de alguna publicidad o quieran evaluar el efecto de algún periodista con variables del tipo cuantitativo. Ver si ese periodista tiene una diferencia entre una población u otra, o si un tratamiento, si algo afecta a una población o afecta a otra, o incluso a la misma población si lo afecta un antes o un después. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esta parte? Comentarios, quejas, sugerencias. Entonces, así es como estaríamos nosotros graficando nuestra desviación estándar. Por ejemplo, si ustedes
quisieran dividir su serie de datos en 3 muestras, para ver si son 3 muestras de 3 poblaciones diferentes o 3 muestras que pertenecen a la misma población, tendrían que dividir sus grupos en 3 partes. Si son 38 datos, los pueden dividir en como en 12 y 13 cada uno, ¿vale? Quizá dos de 13 y uno de 12. Y tendrían que hacer esto para cada esa serie de grupos. Esto de manera didáctica y pedagógica. En la práctica, ya cuando ustedes están analizando este tipo de datos, no necesariamente es así. Depende mucho de los protocolos que ustedes estén llevando a cabo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Y que quieren que repitamos? Pues es que está muy fácil, ¿no? Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, no sé las fórmulas de Excel. Eso es justamente lo que vamos a hacer en la actividad 7, ¿no? Sí. Las fórmulas, o sea, es que si te das cuenta, pues no usé ninguna fórmula. O sea, tengo la fórmula Bueno, o base sea, ajá. y solo fui como elaborando las operaciones de manera independiente. Ahora, también podrían hacer toda la fórmula, pero es más fácil, solo que si hay algún error, este, pues ya se equivocó. Entonces prefiero que lo hagan paso por paso. Por ejemplo, podrían hacer esta desde el principio, sin necesidad de hacer esto, pero sí prefiero que lo vayan haciendo paso por paso. ¿Sí? Yo tengo una duda Sí, también. dime. En la desviación estándar en la hoja de datos de Excel, ¿por qué lo multiplicamos en la media? Y bueno, sí, ¿por qué nos da el mismo valor negativo y el positivo? Em, O sea, no, ¿quiere no, decir así de siempre? O... no. No te está dando. En Sí, este caso, estás multiplicando la desviación estándar, pero no por la media, sino por una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar y 3.5 desviaciones estándar. ¿Qué son estos los valores que tenemos acá? Estos valores ok. tú los vas a sumar hacia la derecha y se los vas a quitar hacia la izquierda, ¿vale? O sea, también lo estoy haciendo como paso por paso, pero igual si lo quieren hacer ya de manera directa, también lo pueden hacer, no pasa nada. Pero yo hice primero las multiplicaciones para que abarque el 68%, el 95%, el 99% y el 100% de los datos. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, a ver. Estos. No se deja. A ver. Estos que son los datos más homogéneos. Bueno, ya saben, voy a hacer exactamente lo mismo, solo que en este caso tengo menos datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos una n de 11, perdón, n igual a 11. La suma de esto es igual a... O sea, es todo es exactamente lo mismo, solo que estoy tomando una población un poco más pequeña para que hagamos otro análisis. Y esto es igual, esto es esto, cuadrado, es igual a esto, menos, esto, entre esto, menos 1. Entonces mi varianza, mi desviación estándar sería, en su caso acuérdense que es raíz. Si ustedes le ponen igual a raíz, les tiene que aparecer. Y ya nada más selecciono. En mi caso, como lo tengo en inglés, por eso utilizo esta fórmula, ¿vale? Y esta es la desviación estándar. Entonces, voy a volver a copiar estos datos. Aquí. Esto es igual a... me faltó la media. XM es igual a esto. Es igual esto. Y esto es igual a esto. Esto.
Esto. Quedamos por 2. No se deja. Por eso háganlo con calma, chicos. No se, no perturben su. Ya. No perturben su psique, muchachos. Igual a esto es igual a esto. Ahí está. Siento sus miradas nada más esperando en el momento preciso para que me equivoque. Bueno, de los que estoy viendo, porque el resto no sé si sigan con vida o sigan despiertos en la clase más bien. Esto es por 3. Aquí andamos. Perfecto. Gracias por existir. 15, esto es por 3. Estamos aquí todos atentos. Ahorita, pero vamos a ver el día que tengan que hacerlo. Ya los vi el domingo a las 8 de la noche. A ver. Y esto, ya. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue tomar una subpoblación, tomé los datos más homogéneos para calcular la desviación estándar y hacer y mostrarles otra cosa completamente diferente. En este caso, de nueva cuenta, aquí agarramos una desviación estándar, ¿no? Entonces, en el otro también. Si no, lo vuelvo a corregir. Especificar valor. No, agarré 3 desviaciones estándar. Vamos a agarrar solo una desviación estándar. Vale. Ok. Y si se dan cuenta es muy grande la desviación. Ahora, selecciono datos, voy a agregar una segunda gráfica, estatura población 2, y los valores que vamos a seleccionar es el de la media 2. Igual damos OK, agregamos barras de error, más barras de error para estatura población 2. Y, a ver, en este caso, más barras de error. Seleccionar y vamos a seleccionar la primera desviación estándar como valor positivo y la segunda como valor negativo. ¿Vale? Si se dan cuenta, las desviaciones estándar se sobrelapan. Eso quiere decir que esta población, como extrajimos los datos de acá, está dentro de esta otra población. ¿De acuerdo? Por eso se están sobrelapando, pero si se dan cuenta, la desviación estándar es muy pequeña en comparación con la otra. Y si se dan cuenta en esta, nosotros seleccionamos datos que eran particularmente homogéneos, pero al final de cuentas no son tan homogéneos. ¿Por qué? Porque si hiciéramos un histograma de frecuencias, tendríamos el dato mínimo, otro dato mínimo, estos dos datos, y luego tendríamos una serie de datos, o sea, varias barras con el mismo nivel. No hay una que sea el punto más elevado, ¿de acuerdo? Eso también, si se dan cuenta, ya estamos correlacionando lo que vimos previamente con estos nuevos términos. ¿De qué me sirve hacer los histogramas? ¿De qué me sirve hacer los gráficos de caja y bigote? En los gráficos bueno, aquí trabajamos con edades, pero si aquí tú tienes una varianza muy grande, al igual que una desviación muy grande, en estos tendrías que tener unos bigototes o unos cuartiles muy grandes, ¿vale? Porque sería incongruente que aquí tuvieras muy pequeño pero que aquí estuviera muy grande. ¿Por qué? Porque son medidas muy relacionadas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿en dudas de esto? Pues ya las iremos resolviendo en el ejercicio. Ya sí, ahorita las van a resolver. Hay otros dos términos que se le conoce como el coeficiente de variación. En el coeficiente de variación nos van a decir qué tan variables o qué tanto están variando nuestros datos. Y la única manera de calcularlo es la media
No, al revés, la desviación estándar entre la media. Y pues es muy sencillo, ya tenemos la media, ya tenemos la desviación estándar. Nada más ponemos coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre la media, que está... Quiere decir que tienen una variación de 0,06 de los datos. Hay algunos autores que dicen que eso tendrían que multiplicarlo por 100 para que se los den en términos de porcentaje. Si nosotros lo multiplicáramos en términos de porcentaje, esto sería igual por 100 y tendríamos que la variación de nuestros datos es de 6,6%. Si tuviéramos una variación, no es una variación tan grande, pero al final sigue siendo una variación eh, que tenemos en esta serie de datos. Y el otro término o concepto que es el más utilizado tanto en esta estadística como en la estadística inferencial es el error estándar de la media. Hay unas... Cuando ustedes hacen una medición, siempre les dicen que tienen un margen de error. Por ejemplo, si ustedes miden 1,63, tienen un margen de error de 0,05 centímetros, o sea, 5 milímetros para arriba y 5 milímetros hacia abajo, o hasta 1 centímetro. Pueden medir 1 centímetro más o pueden medir 1 centímetro menos. Ahora, veámoslo con el peso. Muchas personas van a decir que depende de la báscula. Algunos a los que les conviene van a decir que las básculas donde pesan más no sirven. Pero vamos a tener esta variación en gramos o vamos a tener esta variación en kilos, según sea el caso. Eso se le conoce como margen de error, ¿vale? Este pequeño rango que tienes entre que tu medida sea correcta o no. Hay algo similar para las medias. Un margen, llamémoslo así, margen de error, pero para la media. ¿Qué tan errada o no puede estar tu media? Y esta es una medida ya más estandarizada y más específica que te da mucho mayor eh, valor estadístico que la desviación estándar. Si se dan cuenta, utilizamos la fórmula de desviación estándar entre la raíz cuadrada de tu muestra. ¿De acuerdo? Entonces, nos puede decir esta variación qué tanto nuestra media tiene un margen de error dentro de nuestra población. ¿Sí me explico? ¿Sí les queda claro esta parte? O sea, la diferencia entre varianza, coeficiente de variación, desviación estándar y error estándar de la media. ¿Sí? ¿Quién me dice la diferencia o cómo definen estos cuatro por participación para su examen? ¿Nadie? No. ¿Por qué no? Estoy terminando de ¿Procesarlo? entenderlo. Sí. Yo tengo duda de error estándar de la media. Ok. El error estándar, cuando tú haces una medición de tipo cuantitativo, siempre vas a tener un ligero margen de error. ¿Qué tanto tu unidad o lo que estás midiendo puede ser un poco más grande o puede ser un poco más chica? Por ejemplo, cuando te mides, dice que puedes tener 1 centímetro más o 1 centímetro menos. ¿Por qué? Porque depende de donde te midan. No es lo mismo que mides aquí en la Tierra, que lo que mides a la hora de despertarte, que lo que mides a la hora de dormirte, que lo que mides en, fuera de la Tierra. Ese es tu margen de error, toda esa cantidad de centímetros que podrías ser más alto o más pequeño. ¿Sí? Entonces, ese margen de error lo tenemos para diferentes unidades. Si tú quisieras mucha precisión, necesitarías tener un margen de error mínimo. Es decir, si estamos hablando de centímetros, tu margen de error tendría que ser en nanómetros, ¿vale? Para que no sea tan grande y sepas que tu unidad es exacta, tu unidad es certera. ¿Sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Existe para diversas unidades. Sin embargo, este margen de error, que entre comillas, que es lo más parecido, también lo tenemos con la media. En la media necesitamos ver qué tan centrada es nuestra media o si esta media tiene un ligero margen de error. O sea, si la media no está generando estos cambios. Los cambios se generarían porque si recuerdan la media la obtenemos
a partir de una serie de datos. Si los datos son muy dispersos, quiere decir que la media tendría un error muy grande. En este caso tenemos datos muy dispersos que van desde los 1.39 hasta el 1.84. O sea, son datos muy dispersos. A pesar de que pareciera que es una desviación estándar muy pequeña, el margen de error que hay para la media debe ser muy grande o puede ser muy pequeño, según sea el caso. Te va a decir qué tanto se está modificando tu media, cuánto error tendrías en tu media. ¿Sí? ¿Ya les quedó más claro? O sea, Ahora, digamos que el la anda. error estándar de la media es o sea, suena redundante, pero eh, solo es sobre ya se me olvidó. Nos indica las diferencias que puede tener nuestra medida de la media. La desviación estándar nos dice qué tanto se puede diferenciar no, perdón, la varianza es qué tanto puede variar un dato entre otro. Y ya se me olvidó el otro. Bueno, Más o menos. ¿Y alguien más? Y ahorita los volvemos a aclarar. ¿Alguien más? La desviación estándar es qué tan separados están los datos de la media, ¿no? Sí. En el caso de la varianza es qué tan separados está cada dato de uno de otro, y ¿qué error estándar de la media es qué tanto está, es que no sé cómo explicarlo, Es complicado. como movida la media hacia, es que no sé Sí, cómo explicarlo. sí, sí te doy participación. Sí, es justamente, o sea, es complicado de explicar porque los términos son muy parecidos y las medidas son muy parecidas. Nada más dame un minuto, Laura González, ¿verdad? Ya terminaste tu examen, Laura. Puedes seguir participando si quieres o puedes ya. Eso no entiendo, ¿cómo que? No, o sea, no Son entiendo eso. 5 participaciones para el examen. 5 participaciones correctas. O sea, Ah, con ok. que hayas completado las 5, ya está terminado tu examen. Puedes seguir participando, es decir, que puedes sacar 12, 14, 16, 20, según Ok, el número de veces que participes. ok, ¿Sí? gracias. La varianza es que tanto están dispersos los datos respecto a la media, pero elevados al cuadrado, ¿vale? Algunos, sí, como lo comentaste, dicen que tanto están dispersos los datos entre unos entre otros, pero depende mucho del autor que lo estés consultando. Pero es una medida que te dice que los datos no deberían salir de la distribución normal, aunque los elevarás al cuadrado. Si salen es porque son muy dispersos, pero ahí estamos hablando en términos de la distribución. En el caso de la desviación estándar, te dice qué tanto se dispersan los datos respecto a la media. Es decir, ahí tú ya tienes un punto central, que es tu media, qué tanto se dispersan hacia la izquierda y qué tanto se dispersan hacia la derecha. ¿Vale? El coeficiente de variación te dice qué tanto tus datos son cambiantes entre ellos respecto a los datos estadísticos, o sea, respecto a los datos estadísticos que tú tienes, considerando la desviación estándar. Y el error estándar de la media es el margen de error que tienes tú respecto a tu media. O sea, sí tomas en cuenta los datos, pero si te das cuenta, en la media ya no hablas de datos no agrupados, sino que hablas de una unidad estandarizada, ¿vale? Entonces ahí tienes que tener un margen de error para esa unidad ya estandarizada. Esa es como la gran diferencia desde el punto de vista que lo ves. ¿Cuáles son los más empleados? La desviación estándar y el error estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar te dice qué tanto se dispersan respecto a la media a lo largo de tu distribución. Y el error estándar te dice, ok, sí se van a dispersar, pero tu media tiene este margen de error. Entonces, si tú consideras este margen de error, que es muy grande, en teoría esa unidad o esa población no te sirve o no te está dando algo estadísticamente significativo. ¿Sí? Cuando haces comparaciones en estadística inferencial, se utilizan mucho estas dos medidas, ¿vale? Manuel, José, perdón, Samuel, Rosy, Kaori, Fernanda, Marisol, Sebastián. ¿Dudas? ¿Me lo podrían explicar?
¿Explicar en qué consiste cada una o Sí, cómo hacer una? explicar en qué consiste cada una. Ay, es que me hago bolas. Lo que hay es entendido. Te espero, Samuel. Bueno, te esperamos. Continuamos la clase con Sí. algunos de los 6 me digan. ¿Ninguno de los 6? Fernanda, ¿qué es la desviación estándar? Yo se la puedo contestar, pero es como la medida, ¿no? Que, que puede indicar, no sé, datos que están dispersos. Las 4 medidas explican lo mismo, de diferente manera. Fernanda. Fernanda, ¿estás allí? Sí, ya. Ya lo escucho. ¿Me puede repetir la pregunta? O sea, ¿cómo que no me escuchabas? Sí, es que como que lo perdí. Lo escuchaba entrecortado. ¿Qué es la desviación estándar? Según lo que yo entendí, la desviación estándar es el conjunto de datos numéricos, ¿no? No sé. ¿Qué dice Sebastián? Auri. Es la raíz cuadrada, ¿no? Del conjunto de datos que se obtienen de la varianza, que es que es que es la variabilidad o bueno, lo que se obtiene de todos los datos. Pero o sea, en sí, ¿qué es la desviación estándar? O sea, me das la fórmula, está bien. ¿Es Pero, una variable aleatoria? ¿no? Chicos, ¿pueden prender sus cámaras, por favor? ¿Las prendemos? Sí, por favor. Ah, ok. Em, chicos, sé que es, no es la primera vez que se los comento. Ya van varias veces que se los he dicho, que es muy complicado dar estadística en línea. Y ustedes mismos lo han visto. O sea, de por sí la materia no es fácil y darlo de manera en línea lo hace mucho menos complicado. Lo hace más complicado, perdón, pero lo hace más complicado su apatía y su poca atención y su poca participación. La verdad es que me entristece mucho porque este grupo me gustaba mucho porque era muy activo, pero de un tiempo para acá han sido muy poco activos. Solo 2 o 3 personas son las que siempre están participando. Entonces, yo les estoy ayudando con el examen, bueno, no ayudando, les estoy dando el examen número 2 de esta manera, porque creo que es más fácil para ustedes. ¿Por qué? Porque no es tan fácil entender la estadística. Pero si quieren, puedo hacer el examen número 2 como en el examen número 1 y ustedes sabrán qué calificaciones van a sacar.
¿Y por qué sacan esas calificaciones? Porque no están poniendo atención, chicos. No están prestando la debida atención. Yo sé que es complicado porque están en casa, como se los dije una vez, algunos están con familia, otros tienen eh, familiares en la misma habitación, o sea, yo lo entiendo. Y tenemos muchos distractores, pero les pido de favor que ustedes se quiten la mayor cantidad de distractores. Estoy seguro que hay al menos hay al menos personas que están en Facebook, que están en otras redes sociales en vez de estar atendiendo a la clase. Entonces, si ustedes no ponen atención, de verdad yo voy a hacer el examen 2 como el examen 1. Entonces, la otra opción es que si no quieren entrar, no entren y ya. O sea, entreguen su proyecto prototípico, arriesguense un 6, quédense a dormir, hagan las cosas que tengan que hacer en estas 2 horas. Solo son 2 horas a la semana, chicos. Entonces, es muy frustrante para mí como docente que les pregunto dudas y son las mismas personas de siempre, o tienen dudas o no tienen dudas. El resto pareciera que ya lo aprendió, pero cuando se les pregunta, ni siquiera saben de qué estamos hablando. Y eso para mí es muy frustrante. ¿A ustedes les gustaría que me preguntaran algo y yo me quedara así callado y no les dijera nada? O sea, si a ustedes se les hace correcto, sí podemos trabajar la máquina. Yo no lo considero viable y lo considero una falta de respeto de su parte, de que no estén atendiendo a clase en las horas de clase. Entonces, pues quiero saber qué está pasando, chicos. Si quieren, damos el tema por visto, ven el tema en su casa, entregan sus actividades y yo conforme, digo, o sea, no tengo problema. Yo ya lo sé. Yo Profesor, por mi parte, o sea, así se lo digo, yo la neta no, no entiendo, o sea, se me complica mucho a mí esto. O sea, yo sí estoy en la clase, poder estar en pijama o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, sí quiero estar en la clase, pero, o sea, como que no la entiendo a la primera, o sea, me cuesta trabajo a mí esta materia. Y sí, o sea, yo sé que tiene que ver con la materia, que la tengo que aprender. Y sí, de hecho, mis papás, para los días que tengo clases, me dejan sola y no tengo ningún distractor, pero a mí en especial esta clase sí se me complica. Y sí, o sea, y usted sí lo explica bien, pero no sé qué más necesite yo para entenderle bien. Samuel, Yo, la verdad, o sea, sí entiendo, pero no entendí todo esto por Excel. Yo no he usado mucho Excel y la verdad me confundió mucho cómo fue que hizo todos los procedimientos, pero por Excel. Porque yo este tema yo lo había visto, pero en el cuaderno y todo sí lo sé hacer, pero por Excel y así con las gráficas y todo no, y como que eso me revolvió demasiado. gracias, Samuel, gracias, cabrón. Sebastián, Marisol, Fernando. bueno, profesor, yo más que nada no creo que seamos apáticos, como usted dice. Lo que pasa es que no todos le estamos entendiendo tal cual. A mí, la verdad, la estadística se me enseñó de una manera muy diferente y ahorita que lo estamos viendo aquí en Excel, me está costando mucho trabajo porque jamás lo había trabajado. Aparte, se me enseñan otras fórmulas y usted me está enseñando otras, entonces como que llega un momento en que me revuelvo completamente porque creo que el conocimiento que yo traía no es el que usted me está aportando, entonces la verdad sí me está costando mucho trabajo. Y Eh, luego cuando me quedo callada es como que apenas estoy procesando toda la información y estoy buscando, de hecho aquí tengo mis hojas de lo que yo había estudiado anteriormente para guiarme, pero me termino perdiendo igual, entonces no más que nada no es porque no le esté poniendo atención, sino intento procesar bien la información. perdón que te interrumpa. Yo creo que sí es apatía, porque ya van 3 personas que me dicen que no entienden. Y yo digo, chicos, dudas y se quedan callados. ¿Cómo lo debo considerar yo? Si no es apatía, ¿con qué término lo debería considerar yo? O sea, esto de Excel lo vimos 2 veces ahorita. Una vez, no, 3 veces se los expliqué, lo volví a explicar y luego yo hice un ejercicio aparte y les volví a preguntar dudas
y todos se quedaron callados, solo Roberto y Laura me dijeron que no tenían dudas. Incluso las dudas que ellos me hicieron las resolví. O sea, entonces, si no es apatía, dime o díganme qué es. La verdad es que no me gusta regañar, odio regañar, porque yo sé que ya son adultos responsables, o así quiero pensar que son. Yo, como les digo, quieran o no, yo ya estoy titulado y de verdad me apasiona dar esta materia, me apasiona darles asesorías. ¿Por qué? Porque las asesorías que les doy son extras, son asesorías horas que no me pagan, pero sé que 2 horas a la semana no son suficientes. Y digo, si yo tengo dudas, pregunto. Em, Perdón, pero yo no considero una justificación el no estoy entendiendo, porque soy muy abierto a explicarles todas las veces que sean necesarias hasta que les quede claro. Pero si de ustedes no nace y me dicen es que es diferente en Excel hacerlo en el cuaderno, ok, hazlo en el cuaderno, ok, hazlo en esta manera. ¿Qué fórmulas tienes tú? Pero necesito que me lo digan. Yo no leo sus mentes. ¿Qué más quisiera yo? Bueno, no, tampoco quisiera, porque quién sabe qué han de pensar. Pero yo no puedo saber si están entendiendo yo o no, y menos de manera virtual. O sea, de verdad, yo sí lo considero que es apatía. Una cosa es que probablemente no estés entendiendo, probablemente no estés aprendiendo, pero otras es querer hacerlo. No todos nacimos con esa habilidad matemática que muchos quisiéramos, pero estudiando, leyendo, viendo videos, repasando, preguntando, son las maneras de aprender. Entonces, si ustedes quieren aprender, se ve, o sea, se nota. No es, yo sé que en internet hay muchas fórmulas, se los he dicho. En internet está esta otra fórmula, pero yo lo voy a manejar de esta manera. En otros libros está esta fórmula, pero lo vamos a manejar de esta manera. Y no es que es diferente. Sí, todo va a ser diferente. Así como yo lo estoy viendo, a mí no me lo enseñaron. Así como lo estoy viendo, yo no lo encontré sin el libro. Entonces, yo por eso creo que sí es apatía. O sea, no es, si lo están buscando, si no lo entienden, pues díganme. Y me pueden decir que puedo explicar bien o puedo explicar mal, pero al menos me lo están diciendo. No, no me quedo callado. Entonces, no sé, Sebastián, Marisol. Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con usted, respecto de que pues no todos como que tienen más que nada como que un poco de no saber si lo que están haciendo ellos está bien o el hecho de que tienen el miedo de preguntar más que nada, porque piensan de que a lo mejor como que sienten de que pues como que pues, siento por qué voy a repetir lo mismo, aunque tengan la misma pregunta, como que si ellos tienen ese miedo o algo así. Y en tu caso, o sea, yo, por ejemplo, creo que he estado muy abierto a todas las preguntas. Siempre. Siempre me pueden preguntar 1000 veces lo mismo y siempre se los respondo hasta que les quede claro. Pero al menos sé que me están preguntando. Pero si no me preguntan, pues, Marisol. Pues en un caso puede que al momento le entienda, pero ya en la práctica no. O sea, le puedo entender, puede que a los ejercicios, pero a las definiciones no, no mucho. Y pues sí, en el momento se puede entender, pero ya haciendo el ejercicio, los ejercicios, como que sí se complica. A mí se me complica, no sé a los demás. Y ahora yo les pregunto a todos ustedes, con base en todo lo que me dijeron, ¿qué hacen por mejorar ese hábito? Pues yo me pongo a revisar los videos que luego sube, o no siempre me pongo a ver videos, pero de los temas que no comprendo, sí reviso en YouTube o busco el tema en general. Sí, yo igual cuando no sé así bien un tema, me pongo a investigar en YouTube porque luego hay un buen de tutoriales sobre matemáticas y así.
Yo vuelvo a buscar sus clases para, pues y para entenderle mejor. Las que va subiendo a Classroom o en su canal de YouTube, y creo que lo sigo, las busco. Pues es que al final yo creo que, digo, está bien la parte que hacen, pero si se quedan con dudas y no me dicen, entonces, pues yo ya no puedo hacer nada. Les digo, son adultos responsables y ustedes van viendo cómo van en sus calificaciones y se dan cuenta casi todas son muy pocas las calificaciones en las que vemos, en las que son cuestiones de estadística. ¿Por qué? Porque al final en el proyecto prototípico tienen que hacer estadística descriptiva e inferencial, que es todo esto. Entonces, ya dependerá de ustedes si quieren. O sea, el proyecto prototípico son 40%. Si ya reprobaron los exámenes, 10%. Entonces ya sacaron 5, ya por más que quieran, no van a pasar la materia. Y yo sé que no digo de este grupo en general. Alguno va a sacar 5.6 y va a decir que lo pase, que suba a 6. Eso no va a pasar porque están en el resultado de sus calificaciones. Entonces, yo espero que esto cambie, o al menos tengan este mínimo respeto de decirme, profesor, no lo estoy entendiendo. Porque, pues, es ético y es una manera de dar respeto, no solo con esta materia, sino con las diferentes materias, porque los diferentes profesores y sus diferentes compañeros, pues, merecen también este respeto. Ya nada más para concluir, ¿cuántos de ustedes no luchaban por en algún momento estar en la universidad? Ya tienen la universidad, ¿ahora qué van a hacer? Lo difícil no es entrar, lo difícil es salir. Ya tienen el lugar y yo reconozco que la Ciudad de México les haya otorgado una universidad, porque muchos no habían tenido los medios o las posibilidades de hacerlo, y sobre todo una universidad gratuita como es el IRC. Pero si ustedes no lo van a aprovechar, entonces la verdad, están ocupando un lugar de alguien que sí lo tendría que estar aprovechando. Aprovechen el lugar, exploten a sus maestros. Los profesores no tendríamos que explotar a los alumnos tienen que explotar con conocimiento a los profesores. Y sobre todo si ustedes aceptaron que es un sistema dual donde tienen que hacer las cosas de manera presencial en línea, entonces vean los reglamentos antes de, de firmarlos. Los que quieran estar se pueden quedar, pero les pido al menos esta participación activa. Los que se quieran retirar y después revisar las clases, hoy ya tienen su asistencia, se pueden retirar. Me quedo con las personas que realmente quieran aprender. No los voy a obligar. Si de plano ya no quieren entrar y solo revisar las clases, avísenme para que reajuste algunas cosas, particularmente de evaluación con ustedes, ¿vale? No, me evito desgastarme, no regaño, me enfoco con los que realmente quieren aprender, ¿vale, chicos? Entonces, nuevamente, si quieren quedarse, pueden quedarse. Si se quieren ir, se pueden ir. Pero a partir de hoy es obligatorio que todos tengan la cámara prendida. No quería hacerlo, pero me obligan a esa situación. ¿Vale? Siempre he sido muy abierto con ustedes y hasta cierto punto comprensivo. Pero si ustedes no ponen de su parte, entonces no tendría yo por qué dar esa misma empatía. Entonces, a partir de hoy, persona que no tenga cámara encendida, no va a tener asistencia, chicos, ¿vale? Entonces, les doy 3 minutos para que se despejen, lo piensen y ahorita regresamos con dudas, ¿vale? ¿Dudas? Pues sí, ¿Cuáles son las dudas? es las fórmulas que se empiezan a poner en Excel. Ok. Exactamente qué. O sea, las fórmulas, es que nosotros tenemos una fórmula estandarizada que es esta. Esta ya la sabes. ¿Qué significa esta fórmula, Sandy? Si no me equivoco, es la media aritmética, ¿Cuál? esa fórmula. A ver. Es la varianza muestral. Es la varianza muestral. ¿Vale? Es diferente de la varianza poblacional porque tenemos un n-1. ¿De acuerdo? En esta fórmula vamos a tener el dato inicial y la media.
¿vale? Esto que está aquí es la media. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Está bien? El dato inicial menos la media, Ujú. Y luego, se sube a la segunda potencia y se divide entre... no, hasta ahí. Ok. Eso se hace para cada uno de los datos, según tu base de datos. ¿Sí? El resultado de esto, como lo marca esta operación, todos los resultados los vas a sumar. ¿Sí? Y el resultado de toda esa suma es el que vas a hacer la división entre n-1. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero entonces en este caso n, ¿cuánto vale o qué El sería? tamaño de tu muestra o la cantidad de datos que tú tengas. Generalmente es el tamaño poblacional de individuos que hay. Tamaño muestral, perdón. La n mayúscula es el tamaño de la población completa. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Fernanda, Marisol, Kaori. De eso no. Entonces, ¿cómo lo hago en Excel? En Excel primero tengo que resolver esta operación para cada uno de los datos. ¿Vale? Dato inicial. Acomodo mis datos de menor a mayor. Obtengo la media, que en este caso la voy a representar como XM. ¿Por qué? Porque Excel no me deja representarla con X con un guión arriba. ¿Vale? Hago el dato inicial menos la media muestral. ¿Cómo se calcula la media muestral? Mm, no sé. Sebastián, Marisol, Kaori, Fernanda, No, no sé. Marisol, Kaori, No sé. Roberto. Se toma el resultado de... Ay, ya se me olvidó de la... No, espérame, porque... Sí, se toma el No, resultado de la media no, pero ¿cómo y se se calcula la resta. media? Solo la media. Solo la media. Solo la media. Se suman todos los datos, ¿Sí? por ejemplo, de la celda 2 hasta la que tengamos al final, y se divide entre, por ejemplo, ahí tenemos 38 valores, sumamos todo y lo dividimos entre 38. Exactamente. Ahí, perdón que haga un paréntesis, chicos, es cuando yo no les creo que lo revisan en casa, porque este tema lo vimos hace un mes. De hecho, fue el primer tema que vimos y lo vimos la semana pasada, lo vimos hace 2 semanas. Bueno, entonces, cuando me dicen que lo revisan en casa, yo ya, como dice el meme, ya no te creo, ¿vale? Como lo dijo Roberto, se suman todos los elementos y se divide entre la cantidad de elementos. O en Excel lo pueden hacer como average, o si lo tienen en inglés, o promedio, igual a average, y seleccionan todas las celdas donde están los datos. Y ahí tienen su media muestra. Es como calcular un promedio, solo que el promedio, como lo expliqué, es para poblaciones y no para muestras. Después, una vez que hayan calculado la media muestral, van a hacer esta diferencia. El dato inicial, que sería esta celda que tenemos aquí, menos la media para cada uno de los resultados, para cada uno de los datos. A esos resultados los van a elevar al cuadrado o a la segunda potencia, como bien lo comentó Samuel. Una vez que tengan esos resultados elevados al cuadrado, van a ser la suma de todos ellos. ¿De acuerdo? Sí. Y esa suma, que es la que tenemos aquí, es la que van a dividir entre n-1. Fernanda, ¿qué es n? ¿Qué me preguntó, profesor? Es que ¿Qué es tengo muy n? mala mi conexión. ¿Qué es n?
N era la variante por la que se iba a dividir. No, ¿Pero qué es n? Sí se divide entre n, pero ¿qué es n? es el número de... no, ya me perdí. Sebastián, ¿qué es n? ¿Es la variable? Marisol, ¿qué es n? El número de nuestra muestra. Gracias, Marisol. Es el número de la muestra, el tamaño de la muestra, el número de individuos. Entre n menos 1 y ahí ya vas a tener tu varianza, que es esta. ¿Qué es la varianza? La varianza es qué tanto se van a dispersar los datos en una distribución poblacional, pero elevados al cuadrado. Si nosotros tenemos nuestra distribución, que voy a utilizar esta, si esta roja es la media, ¿qué tanto los datos se van a dispersar? Esos datos elevados al cuadrado se van a dispersar a lo largo de esa distribución. Al ser elevados al cuadrado, pues vamos a ver que se van a ir hacia un lado o hacia otro. Si la varianza es muy grande, esos datos van a salir de la distribución. Si la varianza es muy chica, esos datos van a quedar dentro de la distribución, elevados al cuadrado, claro. Eso es una medida de dispersión, ¿vale? ¿Cómo se dispersan los datos dentro de la distribución? Elevados al cuadrado, diferente a lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Pueden utilizar una calculadora a esta varianza que está aquí, le sacan la raíz cuadrada o ponen la fórmula de igual a, en su caso tiene que ser raíz, y seleccionan el número que están poniendo. En mi caso yo tengo otra configuración de Excel, pero tengo que poner SQRT. Anótenlo si lo tienen que anotar. En Excel, en español, el comando es igual a raíz y seleccionar la celda, ¿vale? No, y seleccionan la celda donde tienen ubicada su varianza. En este caso, la desviación estándar es 1000, bueno, punto 10897. La desviación estándar es una medida de dispersión. ¿Qué tanto se dispersan los datos respecto a la media? ¿Vale? Los datos tienen que estar, si nosotros tenemos nuestra media, los datos van a distribuirse a lo largo de, valga la redundancia, la distribución del tipo normal. ¿Qué tanto esos datos están alejados de la media? ¿Vale? Eso es la desviación estándar. ¿Sí? ¿Dudas de esto? En su caso, si solo se utiliza, esto se le conoce como regla empírica. Regla empírica. La regla empírica dice que si dentro de esos datos solo tenemos una desviación estándar, vamos a estar abarcando el 68% de los datos respecto a la media. Si tenemos dos desviaciones estándar, vamos a estar abarcando el 95% de los datos respecto a la media. Si tenemos tres desviaciones estándar, 99% de los datos respecto a la media. Y si tenemos 3.5 desviaciones estándar, estamos marcando 100% de los datos respecto a la media. Desviaciones estándar muy grandes se van a salir de la serie de datos que nosotros tenemos. Si se dan cuenta, dice que para 3.5 desviaciones estándar, para esta serie de datos, nos marca hasta 2 metros con 1 centímetro. Pero ese dato nosotros no lo tenemos aquí. Eso quiere decir que la dispersión es muy grande. Dentro de esta población, si hiciésemos un histograma de frecuencias, que no lo hicimos porque hicimos de edades, veríamos cuántos intervalos de clase hay que son muy altos debido a esta dispersión de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, entre más pequeña sea la desviación estándar, es mucho mejor para una población. ¿Por qué? Porque la distribución o la dispersión de los datos es mucho menor. ¿De acuerdo? ¿Dudas de esto? ¿Lo repite otra vez, por favor? Sí.
La desviación estándar nos dice qué tan dispersos están los datos respecto a la media, ¿vale? Si tú tienes una distribución del tipo normal, cada una de las líneas va a abarcar una desviación estándar diferente. La roja marca solo una desviación estándar, la azul dos desviaciones estándar, la amarilla 3 desviaciones estándar y la verdecita que está aquí 3.5 desviaciones estándar. Es decir, que tendría que estar abarcando todos esos datos. Pero si tú tienes una dispersión muy grande, tus 3 desviaciones estándar y media, 3 y media desviaciones estándar, perdón, llegarían fuera de la serie de datos que tú tienes recolectados. ¿Por qué? Porque la dispersión es muy grande respecto a la media, no respecto a los datos, respecto a la media. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice la desviación estándar. Ahora, en el caso de el coeficiente de variación, el coeficiente de variación no es más que esta fórmula que nos dice que vamos a dividir la desviación estándar entre la media. Y con esta fórmula lo que indica es, ok, tú ya tienes una media, tienes una desviación estándar. ¿Qué tanto es esa tasa de cambio de los datos? Si quieren verlo de esta manera, ¿qué tanto está variando? Como todo índice o todo coeficiente, los valores siempre van de 1 a 0. Nunca van a pasar de 1. Pero hay algunos otros autores en algunos otros libros, o por si en algún momento ustedes lo vieron, que lo multiplicaban por 100. ¿Por qué? Quiere decir que te está dando en términos de porcentaje cuánto está cambiando. En el ejercicio que estamos trabajando, este es nuestro coeficiente de variación de 0.06. Si lo multiplicamos por 100, vamos a tener un coeficiente de variación de 6.6. Es decir, que un dato respecto al otro va a cambiar 6.6%. Todo de acuerdo a la media, ¿vale? Eso es lo que nos dice el coeficiente de variación. ¿Qué tanto van a cambiar nuestros datos uno respecto a otro y respecto a la media? Salud. ¿De acuerdo? ¿Dudas de eso? Gracias. Sí. Y el último término es el término de error estándar de la media. El error estándar de la media es un ligero margen de error, entre comillas, que va a tener la media respecto a su unidad y respecto a su medida. Por ejemplo, cuando ustedes miden algo, siempre les van a dar un margen de error. Si ustedes compran, si ustedes le dicen al de la verdulería, deme 1 kilo de cebollas, les va a dar un margen de error de 0.50 gramos hacia arriba, 0.50 gramos hacia abajo. Generalmente les dan menos. En vez de darles el kilo, les dan 950 gramos. Y va a ser muy raro, a menos que ya conozcan al verdurero, que les dé 2 cebollas de más o 50 gramos de más. O sea, no pasa, ¿vale? Porque las medidas nunca las podemos tener exactas. Mientras el margen de error sea menor y sea más pequeño, entonces, para ustedes es mucho mejor, es una medida más eficiente. El error estándar de la media es exactamente lo mismo, solo es el margen de error, entre comillas, de la media. Es decir, qué tanto la media se está equivocando respecto a sí misma o respecto a los datos. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Y la fórmula para calcular el error estándar de la media es la desviación estándar entre la raíz de nuestra n. Entonces, aquí lo voy a poner. Generalmente está error estándar de la media, o en inglés, en artículos científicos lo pueden encontrar como SSM, me parece. Creo que así lo pueden encontrar, o SM nada más. Entonces, estas dos medidas, tanto la desviación estándar como el error estándar de la media, son los que se utilizan para las cuestiones de tipo estadística inferencial. ¿Por qué? Porque nos pueden ayudar a discernir si dos poblaciones son diferentes. ¿Cómo sé que dos poblaciones son diferentes? Cuando lo que en este caso son las desviaciones estándar no se traslapan, ¿vale? Si yo tengo aquí una desviación estándar que llega a este punto y esta que llega a este punto, y las medias son diferentes, quiere decir que estoy hablando de dos poblaciones diferentes. Gráficamente, ¿cómo lo puedo ver? Muy sencillo. Si yo tengo una población normal, si las desviaciones estándar se traslapan, quiere decir que así se verían las distribuciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo la media,
Y si se dan cuenta, esta desviación estándar se traslapa con esta, pero esta desviación estándar se traslapa con esta población. ¿Cómo sé? O el error estándar de la media también es la misma, es similar. Cuando yo hablo de dos poblaciones, es cuando tengo mis dos poblaciones así, bueno, no en piquito, en campana de Gauss, tengo mis medias, pero si se dan cuenta, las desviaciones estándar nunca se tocan, ¿vale? Es lo que nos estarían diciendo este tipo de gráficas, solo que aquí los tenemos, pues, no estamos graficando todos los datos, sino más que la media, ¿vale? ¿Dudas de esto? ¿Puede poner otra vez la fórmula de error de estándar? Sí. Es esta. Gracias. Sí. Igual, población, muestra, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a calcular el error estándar de la media, que sería, bueno, primero hay que calcular la raíz de n. Entonces le ponemos aquí raíz de n. Esto se pone para que ustedes puedan identificar mejor los datos que están trabajando. Y no cosas que no saben, porque sí pasa que luego pones números que no deberían ser. Entonces, esto es igual a, acuérdense, pongan ustedes raíz, yo lo pongo esto por el formato, pero ustedes tienen que poner raíz de 38. Y ahora sí, esto va a ser igual a la desviación estándar entre la raíz de 38. Y tenemos un error estándar de 0.017, ¿vale? Para esta población total. De igual manera, ustedes pueden graficarlo en las barras de error. Bueno, voy a hacer otra gráfica. Insertar gráfica. Tablas. Igual datos. Los datos que ustedes tienen que poner son las medias, ¿de acuerdo? Y siempre tienen que ser de la misma variable. Es decir, ustedes van a evaluar 3 variables de tipo cuantitativo y 3 de cualitativo, pero particularmente de las cuantitativas no pueden combinar en la misma gráfica esas 3 variables si tienen unidades que son completamente diferentes, ¿de acuerdo? O sea, si por ejemplo, vamos a suponer que les puse horas de sueño, tamaño del pie y número de mascotas. Las 3 son variables del tipo cuantitativo, pero son unidades diferentes. En una tengo centímetros, en otra tengo horas y en otra tengo conteos. Entonces no puedo ponerlas en la misma gráfica. Tendría que hacer gráficas diferentes. ¿Cuándo las pongo en la misma gráfica? Cuando, por ejemplo, hoy que hay 4 hombres y 4 mujeres y yo voy a evaluar hombres contra mujeres, voy a evaluar cuánto duermen las mujeres y cuánto duermen los hombres. Entonces, ahí sí puedo ponerlas en ambas gráficas porque son dos grupos diferentes. ¿Me explico? Entonces, ok, igual, ya tienen su gráfica. Chequen que las unidades estén bien, no se les olvide poner los títulos y los ejes. Y ya nada más vamos a agregar ejes de tablas de error, perdón, barras de error. Ya tiene predeterminados algunas, pero por ejemplo, aquí ya me tiene un valor fijado, 0.2, pero 0.2 está muy alejado de mi propio valor de error, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden personalizar, valor positivo va a ser el mismo hacia arriba y valor negativo va a ser el mismo valor, pero hacia abajo. ¿Vale? ¿A qué me refiero con el mismo valor? Que se le agrega o se le quita la media. Por eso se habla de términos positivos o negativos. Sí va a haber datos estadísticos, dependiendo del protocolo, que tengan medias negativas. En su caso, lo dudo. ¿Por qué? Porque van a trabajar con personas. Pero cuando se habla de cuestiones experimentales, sí puede haber medias negativas. Y por eso es difícil dilucidar a qué te refieres con negativo o con más negativo, ¿vale? Por eso siempre pongan la misma barra de error. Pareciera que el error estándar es muy grande. Y de hecho usted me dice, pero profe, sí se ve muy grande. Pues sí, sí se ve muy grande. Pero tiene mucho que ver con el eje. Así que siempre pongan los mismos ejes. Formato del eje.
Si tenemos que nuestro dato mínimo es 1.39, pues lo dejo en 1.39. Dato máximo 1.84, 1.84 y listo. Si se dan cuenta, el error es muy pequeño, ¿vale? Tendríamos que evaluar otra población a ver si es diferente, ¿de acuerdo? Denme, estoy buscando un archivo, pero no lo encuentro. Aquí está. Les voy a presumir mi tesis, nada más por presumir. ¿En qué sentido? Cuando ustedes hacen estadística inferencial, por ejemplo aquí, este es un tipo de estadística inferencial. Esto que ustedes están viendo son desviaciones estándar, y es a lo que me refiero. Cuando las desviaciones estándar no se traslapan, estamos hablando de que hay una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que algo pasó en este punto específico de lo que sea que está evaluando, que me está marcando dos poblaciones diferentes, o me está marcando que en ambos fenómenos hay dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Dejen buscar otra gráfica. Por ejemplo, estas. Sí, era desviación estándar. Aquí no se ve muy claro por el tipo de gráfico, pero si se dan cuenta, es un mouse hacia abajo, nunca se van a traslapar las desviaciones estándar. Estamos hablando de dos poblaciones diferentes, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de la desviación estándar. Los datos no son tan dispersos que sí puedes hablar de dos datos diferentes. Va a pasar exactamente lo mismo con el error estándar de la media. El margen de error respecto a la media, ¿de acuerdo? Y como va a ser un margen de error respecto a la media, también podríamos estar hablando de dos poblaciones diferentes, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Entonces, si no hay dudas, mm, ya no nos va a dar tiempo. Lo pueden iniciar si quieren, si no, y me quedo con quien quiera empezar a hacerlo, que lo vaya presentando y lo vaya haciendo. Si no, igual, si el sábado, pues van a estar las asesorías por si quien quiera consultarlo. Em, Vayan calculando esos valores de dispersión, que sería la varianza, la desviación estándar, la media, bueno, la media la tienen que calcular, el error estándar de la media y el coeficiente de variación. Igual, para los coeficientes de variación, lo que se grafica es el coeficiente y depende pueden poner en una misma gráfica varios coeficientes si se trata de poblaciones diferentes, ¿de acuerdo? Para ver qué tan cambiantes son. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar las calificaciones de mis diferentes grupos, puedo ver qué tan diferentes son esas calificaciones, ¿vale? Entonces, no lo hagan aquí en Excel, digo en Drive, si quieren lo pueden hacer, pero sus comandos son un poco más extraños para no copiarle a Microsoft. Entonces hay algunos, ustedes tienen que manejar como comas en vez de puntos, o, o las fórmulas llegan a ser un poco diferentes. Pero si lo quieren hacer alguien aquí, adelante. Si no, pues pueden presentar pantalla y lo vamos trabajando.
Quedan 10 minutos, lo podemos ir trabajando. Sí, quedan 10 minutos. ¿Quién lo quiere presentar? Ya me van explicando. Al final el examen 3 es como esto, o sea, ustedes tienen que explicar una de las, ya sea coeficiente de variación, qué significa, qué les está dando en la gráfica que está resultando, y cómo se obtiene en el sentido de la fórmula, no en el sentido de, en Excel escribes la letra tal, y luego, no, es explicarme qué está diciendo tu gráfica, discutirme esa gráfica y cómo lo obtuvieron, pero no cómo se obtuvo en Excel. ¿Sí entienden la diferencia? Sí. Pues, puedo presentar, si gusta. Sí. Pintura. Primero hay que sacar la media, ¿no? Entonces, Sí. esos de ahí del documento no se pueden copiar, ¿verdad? Se supone que sí. Si lo Porque seleccionan, no me está no, dejando. no les deja seleccionar. Entonces ahorita se los cambio. Ya lo seleccioné. Ya, se supone que ya puede. Ya, creo que ya se puede. Sí. Entonces nada más aquí. Dale a actualizar. Bueno, pero primero tendríamos que definir qué vamos a calcular, ¿no? Bueno, poner los nombres a las columnas. Que pues Sí, así solamente saco valor del número. pero inserta entonces una fila arriba. No vas a perder un dato. Sí, voy. Ya lo tienes. Tú eres el elefante anónimo, Roberto. Si lo quieren hacer manual, también lo pueden hacer manual. No, primero selecciona tu celda Nada. y dale igual. Y ponle average. Average. No, nada más ponle average. Pon AV y deja que te aparezca. Esto me parece promedio ponderado. Es que no, si no, no te va a dar. Tiene que ser el normal. Ya lo dejé abajo si quieres. Donde dice NEA. Allí. Te digo que Drive tiene unas fórmulas medio extrañas. Promedio también. Y ya ahora sí seleccionas desde tu primer dato. No, Ok. selecciónalos. Ah, O sea, ya ok. los tienes ahí y selecciona todos tus datos. Y automáticamente se hace. O sea, así, exactamente. Ok, entonces aquí tenemos el promedio. Luego, A todos les vamos a restar eso, ¿no? Sí, exactamente. Entonces en la siguiente columna le pones como XM, X menos XM, y ahí ya puedes hacer la operación, que sería igual a este menos tu medio. ¿Vale?
Vale. Y aquí, Estás copiando, Roberto. No, sí está bien. y aquí es igual. En este caso, como al elevarlo al cuadrado, te va a dar un número positivo, Ey, pero si estás manejando números negativos, si le pones menos, menos el número, te daría un número positivo. Entonces, lo recomendable es poner siempre primero tu dato inicial y luego tu media. ¿Vale? a ver, como que ya me confundí. Y donde dice XM, Entonces, sí, primero selecciona el valor de tu XY, que sería tu dato, y ya después tu XM, que sería tu media. ok, ok. O sea, ahí los tienes al revés. Oh, creo que estoy haciendo algo mal porque no me está saliendo. No estás fijando el segundo valor. Acuérdate, donde dice B42, dale. No, ahí lo tienes al revés. Es en el de arriba. ¿Ya viste el de arriba? Ah, sí. Ahí fíjalo con Shift, o bueno, en tu caso creo que es Mac, con el símbolo de pesos, tanto a la letra como al número. Y ya Así, le das ¿no? Enter. Sí, y ahora sí ya lo puedes arrastrar. Y listo. Oh, sí. Y luego, En el segundo, entonces ya ese resultado, ¿qué le tienes que hacer? Lo multiplicas por el mismo, ¿no? Sí, lo multiplicas por el mismo o lo elevas al cuadrado. Cualquiera de las dos es válido. Eso es lo que yo no, bueno, es que se me hace muy fácil, pero por ejemplo yo no sé hacer eso de fijarlo de así para que sea más rápido. Sí, es como mucha experiencia. Y, por ejemplo, de la tesis que les presenté hace rato, fue mi tesis de licenciatura y tuve que analizar 350 gráficas y hacer la estadística de 350. Entonces tienes que buscar herramientas. Entonces, fijar significa, bueno, aquí se supone que lo había fijado. Aquí pones el signo de pesos antes de la letra y antes del número. Si yo solo pongo el signo de pesos en la letra, me va a fijar todos los que estén en esa letra. Si yo pongo el 42, todas las letras que estén en 42. Entonces, como está aquí, como lo puso Roberto, es fijar solo la celda. ¿De acuerdo? Entonces, si la celda ya está fijada, en el siguiente caso ya nada más haces las operaciones pertinentes, que sería elevarlo al cuadrado. ¿Cómo se eleva? Igual se pone el triangulito o la elevación y después lo demás. En algunos casos, a ver si te aparece la opción que me aparece a mí, Roberto. Dale Enter. No, no te apareció. Voy a compartir rápido mi pantalla. sí. Algunas veces Excel o Drive dice, voy a hacer chido. Y te dice autocompletar sugerido. Ya lo autocompleta y te hace toda la operación. Bueno, aquí ya no lo hizo, pero en teoría así tendría que haberlo hecho. Esto es igual a esto, elevado al cuadrado. Bueno, y no me lo dio. Y si no, en esta esquina, cuando desaparezca esta pequeña cruz, le dan doble clic.
y automáticamente se generan los resultados subsecuentes. Esto para que no vayan haciendo uno por uno, por uno, o si tienen tiempo y paciencia lo pueden hacer, tampoco. Y ya así pueden ir haciendo las operaciones que les corresponden. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues Bueno, entonces, gracias. quien lo quiera hacer, ya les mandé el enlace y lo podemos retomar en la asesoría si quieren que lo retomemos, o si me lo quieren mandar por correo para que se lo revise, también me lo pueden mandar. Háganme las gráficas de desviación estándar, error estándar, varianza. Varianza no, eso no es necesario. Y coeficiente de variación. Igual, si quieren, de aquí pueden tomar diferentes poblaciones. Por ejemplo, la población azul, la población verde, la población y esta población. Y hacen exactamente la misma estadística, solo para comparar y para que sepan meter varios gráficos, bueno, varias barras en un gráfico. ¿De acuerdo, chicos? Cualquier duda, pues De me acuerdo. escriben. Nos vemos el jueves de la otra semana. Lean, nada más lean, por favor. Ya vamos a empezar con estadística inferencial. Lean errores de hipótesis. Y no me acuerdo qué. Distribuciones del tipo modal a modal, distribución del tipo normal. Y empiezan a leer también lo de G cuadrada, por favor. Ok, gracias. Que tengan buen día, chicos, y buen fin de Antes semana. de G Hasta cuadrada, luego. ¿qué dijo? Distribuciones, modal a modal, bimodal, distribución del tipo normal, distribución sesgada hay un montón de distribuciones sesgadas hacia la izquierda, sesgadas hacia la derecha, que es Sí. diferente a distribución de probabilidades. Esto, si quieren, pueden leerlo, pero ¿Qué son distribuciones? sí, distribuciones. ¿Estadísticas o...? Es que, te digo, hay dos, las que son de probabilidades, esas no, y la distribución normal, amodal, bimodal, modal, eh, con un sesgo hacia la izquierda, un sesgo hacia la derecha, etcétera. Son esas como las más comunes. Ok, ¿Vale, chicos? bueno. Bueno, pues nos vemos el Vale. jueves de la otra semana. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Buen día. Gracias, Arthur. Hasta luego. Hasta Buen día. luego.